Y lo tenemos ya con nosotros. Óscar Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes, buenas tardes acá en Colombia. Co- Eh, Muy complacido de estar acompañándolos en el programa. Un saludo cordial para todos. El placer, te aseguro, Óscar, que es nuestro de poder hablar pues con un hombre que ha sido un futbolista importante, que ha jugado un mundial y que ahora, bueno, pues está ligado también a Millonarios, no ahora, sino que has estado ligado pues prácticamente toda tu vida. Sí, por fortuna, he tenido la suerte que muchos quisieran y es el hacer lo que siempre me ha gustado, es el vivir donde siempre he querido y es el poder seguir disfrutando de aquello que es el fútbol, que es toda una pasión para mí, porque crecí como niño como futbolista, me formé como persona como futbolista y ahora estoy envejeciendo como futbolista. Bueno, vamos avanzando, Óscar. Todavía no hemos cumplido el trato que hicimos en 2010 de compartir un banquillo cuando coincidimos en Argentina, en AFA. Pero nos vamos acercando, ya por lo menos tanto tu club como el nuestro, por lo menos el de los que somos aficionados, están hermanados y ya estamos cada vez más cerca. Queríamos, además de hablar de tu trayectoria, que yo creo que es para que lo conozca toda nuestra comunidad y sobre todo tus temporadas y tus partidos internacionales con Colombia y lo que te tocó jugar con la selección, que nos acercaras un poco el presente y los últimos años de Millonarios, un club histórico del fútbol colombiano que tú has desarrollado, salvo una cesión al América de Cali, puede ser, si no toda tu trayectoria como profesional, como futbolista allí, que has sido también entrenador y que ahora estás como delegado deportivo, que se llama ya, ¿no? Sí, cómo no, no, yo tuve la fortuna de haber hecho toda mi vida en Millonarios, solo en Millonarios. Esporádicamente crucé por la China y por Qatar, esporádicamente digo, porque finalmente no logré acuerdos cuando estaba con ellos allá y tuve que regresar a mi equipo, pero complacido siempre de estar en mi casa, de estar en el equipo que me dio esa gran oportunidad, porque yo llegué a Millonarios desde los 14 años, hice todas mis categorías infantiles y juveniles hasta llegar al plantel profesional. Santi. Bueno, respecto a ese inicio, sobre todo, ¿cómo era ese fútbol de los 80, luego los 90? ¿Cómo era ese fútbol colombiano? Porque sí que es cierto que aquí a España llegaron futbolistas, llegó Pacho Maturana, pero ¿cómo eran? Que iban saliendo un poco a cuentagotas a veces. Bueno, la verdad es que el fútbol colombiano siempre ha sido un fútbol muy competitivo, muy exquisito, pero que solo hasta la época del pibe Valderrama, de Freddy Rincón, de Faustino Asprilla, de Higuita, de Andrés Escobar, pues tuvo ese punto alto que le abrió las puertas al fútbol en el exterior. De ahí en adelante es cuando empiezan a ser vistos con otros ojos después del Mundial que hicieron en Italia en el 90, en aquel recordado partido con Alemania que empataron 1-1 sobre el final con gol de Freddy Rincón. Teníamos muy buena trayectoria de jugadores que incluso no tuvieron la oportunidad de ser conocidos a nivel internacional, pero que seguramente en cualquier parte del mundo hubiesen dado muestra del buen fútbol que se juega en nuestro país. Tanto es así que hoy en día Colombia es uno de los grandes exportadores de jugadores, ya no de estos jugadores experimentados, sino de jugadores jóvenes que ni siquiera alcanzan a actuar acá en nuestro país, pero que como hay ya mucho scouting, hay mucho veedor, pues se dan a la tarea de venir a un país como el nuestro y poderse encontrar con una gran cantera de jugadores. Oye, Óscar, un placer volver a saludarte desde que coincidimos en Buenos Aires con Javi. Me alegro mucho de compartir este rato. Y bueno, hablando de Millonarios y de estas sinergias que existen ahora con el Zaragoza, también es que Millonarios era lo que le puede pasar ahora mismo al Zaragoza, era un grande, era un equipo que tuvo en sus tiempos a Amadeo Carrizo, a Alfredo Di Stéfano, en aquellos años en los que Colombia salió de la FIFA y fueron cantidad de jugadores y pasó por esa crisis. ¿Cómo fue el reflotar de Millonarios? Bueno, Millonarios
La verdad es un equipo emblemático, no solamente de Colombia, sino de Sudamérica, porque pudo darse el lujo de tener a jugadores como Pedernera y Estéfano, pudo con ellos dar vueltas olímpicas y por eso se convirtió en ese entonces como uno de los grandes equipos del continente. Obvio, por obvias razones, todos los equipos empezaron a migrar sus jugadores y los equipos tuvieron que seguir trabajando de acuerdo a lo que se tenía en su momento. Nosotros no fuimos la sección, pero pudimos tener esa época gloriosa con estos fenómenos del fútbol y digamos que logramos seguir manteniéndonos en competencia alta, digamos que hasta los años 80, finalizando los años 80, cuando se hacían grandes inversiones, cuando se traían muchos jugadores extranjeros, cuando los estadios se llenaban para ver este tipo de duelos, porque no solamente Millonarios, sino todos los equipos del país hacían grandes contrataciones para que nuestro campeonato fuese muy competitivo. Después digamos que vino una pausa y lo que nosotros llamaríamos las vacas flacas, donde ya no había esas cantidades de dinero para hacer las contrataciones, donde ya los jugadores iban hacia el fútbol europeo e incluso los jugadores de nuestro país también empezaban a migrar. Entonces se empieza a echar mano ya de lo que es la cantera, de formar nuestros jugadores y por supuesto de que sea más competitivo nuestra liga. Entonces ya aparecieron equipos como América, como Nacional, que fueron más competitivos, el Deportivo Cali, el mismo Santa Fe. Entonces se vino solidificando el torneo, vinieron a hacerse fuertes los otros equipos y ya el fútbol se fue nivelando y se fue emparejando. Empezamos a llegar a los torneos de 2 semestres. Antes normalmente el torneo duraba un año, ahora un torneo fácilmente dura 6 meses y en 6 meses usted tiene 2 campeones. Entonces, eso ha hecho también que los equipos que de pronto no podían tener nóminas tan costosas y no podían hacer inversiones grandes, pues pudieran jugarse esos torneos cortos y de ahí que ya han habido campeones en nuestra liga con equipos no muy experimentados, con equipos muy jóvenes, pero eso le ha dado cierto picante a nuestro torneo y ha hecho también que se vuelva algo sólido. Sin embargo, el que suceda esto, el que la gente después del Mundial de Italia, que fue cuando nosotros regresamos a los mundiales, haya podido mostrar el mercado de jugadores, eso ha hecho que los jugadores no alcancen su máximo nivel cuando ya están viajando al exterior porque los han contratado y pues hace que el torneo de pronto no sea tan competitivo como fuese hace algunos años, pero indiscutiblemente que jugar en Colombia no es fácil, es difícil y las ventanas que se abren afuera, pues los jugadores simplemente quieren alcanzarlas para poder salir y poder mejorar sus carreras en el exterior. Óscar, por salpicarlo también con un poco de actualidad, tú estás en Millonarios y compartes club con Gustavo Serpa, que a su vez también forma parte del Real Zaragoza como consejero. Aquí lo conocemos poco a Gustavo, pues porque ha venido un par de veces a Zaragoza y sinceramente no hemos podido hablar con él. Han sido 2 visitas fugaces, una para firmar y otra para, bueno, pues para otra visita que tuvo que hacer aquí a Zaragoza. ¿Qué nos puedes contar tú de Gustavo Serpa? No, yo lo que puedo hablar del doctor Serpa es simplemente que es una persona de empresa, es una persona apasionada del fútbol. Eh, Creo que le ha dado un aire y le ha infundido a Millonarios otro medio, otro ambiente, otra proyección. De hecho, ha fortalecido mucho nuestras fuerzas básicas. Ha hecho unas importantes, pero muy importantes inversiones acá en este equipo y ha hecho que volvamos a estar en la palestra de Copa Libertadores, ha hecho que nosotros volvamos a ser campeones internamente, ha recuperado el prestigio que tenía, que nuestro equipo había perdido en algún momento y gracias a su labor, gracias a la dedicación que ha tenido con nosotros, me parece que Millonarios ha recuperado la posición que debe tener Millonarios en el medio. Seguramente con todo lo que se ha hecho, como vienen proyectando nuestra institución, van a hacer que a nivel suramericano nos posicionemos nuevamente donde tenemos que estar y ojalá pues las personas que llegan o que hemos llegado y todo eso podamos colaborar
para que así sea esto, ¿no? Óscar, se ha comentado, entendemos que es difícil porque es un jugador que está en otro nivel, ¿no? En un nivel muy superior al que ahora mismo habita el Real Zaragoza, que lleva 10 temporadas en segunda división, pero se ha vinculado en algún momento el futuro de Daniel Ruiz, que es un jugador con una proyección tremenda allí en Colombia, que muchos lo ubican como el sucesor de James en la selección y que ha tenido ofertas importantes. Creo que en enero lo quiso el Oporto, ahora está detrás el Botafogo. Ni siquiera nos ilusionamos, no te preocupes, pero como es un jugador que va a ser importante en el panorama internacional dentro de nada, ¿cómo nos describirías a Daniel Ruiz para el equipo que tenga la suerte de tenerlo, que ojalá sea Millonarios hasta el fin de su carrera? Bueno, esa es una de las razones por las cuales ha sido importante la labor del doctor Serpa en nuestro equipo, al igual que nuestro presidente y toda la gente que lo rodea, y es el darle la importancia a la gente que ha llegado, a la gente joven, ubicarnos en un ámbito donde podamos proyectar y fortalecer nuestro equipo, pero al mismo tiempo ver el futuro que puedan tener ellos en el exterior. Seguramente, y eso se maneja a otros niveles, como se debe hacer con la seriedad y el respeto que debe tener todo tipo de negociación y, por supuesto, con el respeto que se tiene aquí por los jugadores y más por la persona. Entonces, algo bueno tendrá que suceder para el jugador, algo bueno tendrá que suceder para Millonarios o para cualquier equipo donde pueda ser la suerte no solo de Daniel Ruiz, sino de otros jugadores que en nuestro equipo han sido muy importantes y que han sido fortalecidos por el buen trabajo del profe Gamero y de toda la gente que lo acompaña. En Daniel encontramos un jugador muy joven, pero muy maduro para su edad, que tiene la personalidad y el carácter de poder asumir un partido cualesquiera que sea el rival. Lo que hace en el entrenamiento vuelve y lo repite en el campo de juego, y pese a su edad se ha convertido en un líder del equipo, un líder positivo. Es un muchacho noble, es un muchacho respetuoso y es un muchacho con unas ganas de triunfar. Cada vez que uno lo escucha hablar, siente ese deseo de salir adelante, ese deseo de campeonar con nuestro equipo y ese deseo de seguir creciendo, de seguir triunfando, porque sabemos que si él da un paso como eso de ir al exterior, seguramente abrirá la puerta para que Millonarios siga sacando jugadores al exterior, como lo ha hecho en los últimos años. Queríamos hablar también, Óscar, de esa selección colombiana que, bueno, aquí por edad, algunos empezamos a ver, otros llevaban ya algún torneo visto, pero que en el año 93 y 94 llamó mucho la atención, sobre todo en el 93, que tuvisteis Copa América y una exigente clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Te quería preguntar primero por esa Copa América en la que llegáis a semifinales. Y bueno, al final la tanda de penaltis os deja fuera, pero ¿cómo os visteis ahí? Porque luego sí que es cierto que se os dio un papel de equipo importante de cara al Mundial, pero ya en esa Copa América se vio una Colombia muy, muy seria y con muchas variantes. Bueno, indudablemente que cuando se llega a un proceso como el que tuvimos con Pacho Maturana y Bolillo Gómez, donde le dan una identidad y una imagen al fútbol colombiano, eh, creo que se continúa con esa idea, se continúa con esa forma de juego y se continúa, por supuesto, con la ilusión siempre de ir y salir de ya hacer una buena presentación, sino de conseguir logros. Tanto así que en una Copa América que se gana acá en Colombia con Pacho Maturana, pues nos da a nivel suramericano la importancia y la solidez y seriedad que requiere un evento como este. Entonces, yo creo que hay un punto de partida que es volver a ese Mundial de Italia 90, que es hacer la presentación que se hizo y con los jugadores que se realizó. Entonces, ustedes hablaban al comienzo de la llegada de Pacho con Diego
al fútbol español, donde tuvimos a René, donde tuvimos a Leonel Álvarez, y de ahí en adelante a otra cantidad de jugadores que empezaron a emigrar y empezaron a llegar a España, a Inglaterra, a Italia. Eso habla del buen manejo que se le ha venido dando a nuestro fútbol. Eso habla del buen direccionamiento que se ha tenido por parte de las directivas para que los entrenadores que lleguen tengan la misma idea que tuvieron Pacho y Hernán al tomar Colombia para poder llegar a un mundial. Y por eso hoy es raro no ver a Colombia en Qatar. Por eso para nosotros, digamos que fue, entre comillas, un fracaso, porque nada es fracaso cuando usted trabaja, cuando usted se esfuerza, cuando usted da lo que más puede para llegar y no lo consigue. Me parece que no se puede tildar de fracaso. Al contrario, simplemente fue no haber alcanzado una meta, pero que con esfuerzo de los jugadores que están en el exterior, con los que hay en el país, usted trata de luchar para llegar al máximo certamen que tiene el fútbol. Desafortunadamente no lo logramos en esta ocasión. Es un vacío que siente el país, es un golpe que necesitábamos para reaccionar y no quedarnos en lo que de pronto nos estábamos quedando. Y es así como hoy se está trabajando para ya pensar en lo que puede ser el próximo mundial y seguir la huella que de pronto habían dejado no solamente los entrenadores, sino también los jugadores que durante tanto tiempo nos dieron tantas cosas buenas, lo que hizo Falcao, lo que hizo James, lo que hizo Guarín, todo este tipo de esta nueva generación que le dio muchas alegrías a nuestro país, pues seguramente la tristeza los embargará mucho más a ellos porque tenían como volver a un mundial, pero bueno, yo creo que ellos son los que marcaron el ejemplo y la huella para que estas nuevas generaciones que están saliendo en nuestro fútbol vean la importancia, vean lo que se tiene que hacer y a dónde se debe apuntar, ¿no? Y más después de esa tercera plaza, ¿no? En la última Copa América se tuvo a la Argentina de Messi contra las cuerdas, fue una derrota en penaltis y luego se logró la tercera posición. Ha sido un poco ese frenazo y ahora ya a pensar en un mundial que sin ser en Colombia entiendo que gustará mucho a los equipos Conmebol con esa opción de México, también Estados Unidos. Será un mundial relativamente cercano. Claro que sí, claro que sí. Para nosotros se nos convierte casi que en una obligación por todo lo que hicieron nuestros antecesores al haber logrado la clasificación como la lograron y al haber hecho las buenas presentaciones que se hicieron en esos mundiales. Por eso, le repito, es para nosotros raro no vernos en el mundial, sabiendo que teníamos una buena cantidad de jugadores que hubiesen hecho un muy buen papel. Pero este fútbol, se quedó Italia también por fuera, siendo una de las grandes potencias del fútbol. Y eso es lo lindo que tiene el fútbol, que el fútbol se tiene que agarrar muy bien en todo momento. Es un examen que se debe presentar en cada entrenamiento, en cada partido, en cada compromiso que uno presente, porque si no, los demás se preparan igual para lo mismo. Y hoy no existe equipos chicos, hoy no existen equipos grandes, hoy existen equipos que juegan buen fútbol, hoy existen equipos que trabajan muy bien, ya sea por el resultado, ya sea por su imagen o por lo que sea. Entonces esto que hace que se vuelva todo mucho más difícil, mucho más competitivo, pero bueno, de eso se trata. Seguramente eso nos obliga a trabajar más, a enfocarnos mejor en lo que debemos hacer para volver a estar en la palestra de lo que es el fútbol competitivo y por supuesto de seguir abriendo puertas para que estos jugadores tengan la oportunidad de ir a los grandes equipos como lo hicieron los recientes jugadores como James, como Falcao, como Zapata, como todos estos muchachos, Guarín y todos ellos que han dejado muy buena huella donde han estado, ¿no? Oye, Óscar, no podemos perder la oportunidad de que nos sumerjas en ese equipo, ¿no? Esa generación de futbolistas que eran jugadores de fantasía, porque verdaderamente los ves jugar. Hoy estaba con un compañero repasando un poco los partidos y bueno, Asprilla, Valderrama eran jugadores de ensueño. Pero sí que la figura de Maturana en un fútbol que todavía en los años 90 se jugaba muy distinto en todas las partes del mundo. Hoy en día tienes acceso a todos los entrenamientos, puedes ir a ver a Guardiola y puedes ir... Maturana ya en finales de los 80 con el Nacional de Medellín, que gana en esa histórica tanda de penaltis que es pura emoción. ¿Cómo fue trabajar con alguien que proponía cambiar tantas cosas que no se veían en el fútbol? ¿Cómo fue ese cambio para vosotros? A ver, yo que tuve que vivir ese cambio porque
la mayoría de los jugadores de ese Italia 90 eran de Nacional y de América. Digamos que tenían ya más o menos una estructura de juego por lo que él había trabajado con Nacional, porque él era el técnico de Nacional, Pacho. Entonces, cualquier jugador que llegara allá tenía que adaptarse a ese sistema de juego y pues era raro porque los demás equipos jugábamos con otro tipo de sistemas. Cuando yo logro llegar por primera vez y ver los trabajos que ellos hacían, ver las repeticiones, ver los movimientos, ver el trato al balón, ver lo que era la prioridad de ese momento, que era jugar muy bien al fútbol, era el no desperdiciar balón que tuviese uno en los pies. Entonces como que cambiaba uno el chip, le cambiaba uno la forma de ver el fútbol y se empezaba a conectar, obvio, con un poco de talentos que al final fueron los que dio esa generación. Entonces ver jugar a Bernardo Redín, ver jugar a el pibe Valderrama, ver jugar a Arnoldo Iguarán, ver jugar a Asprilla y jugar a un estilo de fútbol diferente, pues eso como que lo contagiaba a uno, lo llenaba a uno como de tranquilidad y quería uno no equivocarse, quería uno estar a la par de ellos, entonces uno se esforzaba por conectarse con todo lo que hacían ellos. Posteriormente, los entrenadores de la generación que venían intentaron adaptar todos sus trabajos al juego que ellos hacían, a los entrenamientos que ellos hacían. Entonces, si uno hacía pretemporadas de 8 o 10 días de trabajo físico y de los cuales los primeros 4 uno no veía balón por ningún lado, pues las siguientes pretemporadas, después de trabajar con ellos, ya uno empezaba a trabajar desde el primer día con balón, todos los trabajos, incluidos los físicos, y eso hacía que el fútbol fuese cambiando constantemente. Así rápidamente creo que nosotros nos fuimos contagiando en todos los equipos, quisimos jugar a lo que jugaba Colombia y fuimos mejorando. Otros se mantuvieron, pero la constante era que todo fuera cambiando, o sea que ese primer paso y esa primera huella la ha dejado Pacho y su gente, y de ahí en adelante, a pesar de que había muy buenos equipos con otros sistemas y que indiscutiblemente ganaban torneos y demás, pues fueron copiando la identidad de lo que era el fútbol colombiano, fueron aprovechando lo que es la dinámica y el estilo que se requería para jugar, porque el que los jugadores nuestros fueran al exterior y vinieran con otra mentalidad, pues eso también contagiaba al jugador de lo que se trabaja allá, de lo que se trabaja acá y que es lo que más favorecía. Entonces hoy por hoy no estamos lejos de estar a la altura de los grandes equipos. Por supuesto, las diferencias las marcan los jugadores que pueden contratar en el exterior y con lo que podemos hacer con los jugadores nuestros, pero digamos que es una forma de iniciar, es un punto de partida y bueno, ahí vamos, ahí estamos en ese camino, lo estábamos logrando hasta el Mundial pasado y pues simplemente esto fue un resbalón y esperemos que en poco tiempo nuevamente estemos con los mejores del mundo y podamos estar en un Mundial, ¿no? Tenemos ahora en el Real Zaragoza, Óscar, a Juanjo Narváez, futbolista colombiano. No sé si desde allí se sigue a Juanjo Narváez. Como comentabas, ahora hay muchos futbolistas colombianos que han dado ese salto a Europa. Juanjo lleva ya varios años en España, ha estado en el Betis, ha estado en Las Palmas, ahora está en el Real Zaragoza. No sé si se comenta por allí algo de Juanjo Narváez. A ver, yo le decía que gracias a la apertura que hubo de todo el fútbol en el mundo, de los colombianos hacia el exterior, muchos no se alcanzan a consolidar ni siquiera en nuestro país, ¿cierto? Se los llevan desde jóvenes o juegan en otros equipos y por allá saltan, como le pasó a un jugador que tuvimos en la selección hace poco y que jugó en Uruguay sin que nosotros lo conociéramos acá, y de Uruguay pasó al exterior y ahí ya fue convocado a la selección Colombia, donde digamos que hicieron su apertura. Hoy es más fácil que los jugadores arranquen incluso desde una categoría sub-17, sub-15 y vayan a las canteras de otros equipos en el exterior y allá ser conocidos. Y muchas veces nosotros no nos enteramos, sino hasta que son de la selección Colombia. ¿Por qué? Porque digamos que todavía no tenemos la cultura sembrada completamente de hacer ese seguimiento, de estar observando, de estar detallando, cosa que sí tienen los entrenadores para poder analizar y poder saber con quién contar. Entonces, pues seguramente como Narváez y como otros jugadores, por ejemplo, el caso del delantero Luis Suárez,
que aquí no fue tan conocido y en España ya fue más reconocido, pues imagínense, así sucede en muchos casos. Entonces simplemente nosotros desde aquí, felices de que a ellos les vaya bien, felices de que se formen, se consoliden, porque al final de cuentas ellos son los que van a ser parte de esa selección Colombia, que le van a dar alegrías a nuestro país, nada que ver. Narváez además creo que se fue al juvenil del Real Madrid desde el Deportivo Pasto, que creo que fue el último rival de Millonarios el fin de semana pasado, ¿no? En el inicio del torneo. Le hemos puesto a nuestros seguidores el deber de tratar de buscar las narraciones, tanto en Argentina como en Colombia, de el famoso 0-5 del Monumental, que le permitió a Colombia clasificarse directamente para el Mundial de Estados Unidos y llegar con esa expectativa de equipo incluso candidato. Al final del directo lo ponemos en un trabajo que ha hecho nuestro compañero Dani Marzo, en el que se escucha, bueno, pues el funeral que vive el fútbol argentino y sus relatores, y la euforia de los relatores colombianos. Ese me parece que fue un título sin copa, ¿no? El ganar 0-5 en el Monumental. Es un partido que no te hizo levantar ningún trofeo, pero sí te permitió pasar a la eternidad, a la inmortalidad, y es una muy dura paradoja para un grupo golpeado en lo futbolístico en ese Mundial de Estados Unidos y también golpeado en lo humano. Últimamente por la pérdida de Freddy Rincón en un triste accidente de tráfico, y en ese mismo torneo, unos días después de la eliminación, en esa locura que fue el asesinato de un compañero, ¿no? La pérdida del capitán de Escobar, que, bueno, pues imagino que casi 30 años más tarde sigue doliendo igual y sigue sin encontrarse ninguna respuesta a esa absoluta locura, ¿no? Que por hacerte un autogol contra Estados Unidos, que te deja en una situación medio eliminada, luego a la vuelta a tu país, bueno, pues pierdas la vida, ¿no? Te encuentres con unos enajenados y pierdes la vida. Sí, desafortunadamente en el país que estamos, que es el país del Sagrado Corazón de Jesús, donde todos somos de mucha fe, donde la mayoría somos católicos y donde debería primar el respeto por el ser humano y por la persona, pues nuestros problemas sociales a veces no permiten que eso suceda, pero digamos que en el mismo fútbol encontramos el aliciente, encontramos a veces la tranquilidad de la gente, que ya pasa de la euforia a la agresividad. Vivir lo que vivimos en ese 5-0 a nuestra llegada al país también fue, digamos que la mayor expresión de su gente para con nosotros, ante un rival de muchos pergaminos y con los jugadores que tenía. Entonces, pues digamos que son de esos momentos agradables y esa felicidad que uno le puede dar por medio de este deporte a nuestra sociedad, que para ese entonces también golpeada por la situación interna. Después en el Mundial, cuando íbamos con todo el ánimo y con todas las ganas de hacer nuestro mejor papel por la nómina que teníamos y por lo que veníamos haciendo en eliminatoria, por lo que habíamos hecho en la Copa América del 93, donde hicimos, yo creo que la mejor presentación de fútbol que se haya visto hasta el momento. Y pues acabar con la vida de un ser humano que compartió con nosotros, que vivió y que le dio tantas alegrías por su forma de ser, por lo que él representaba en su ciudad, por lo que él representaba para los futbolistas, porque era una persona educada, porque era una persona respetuosa, porque jugaba muy bien al fútbol, era de los primeros que había también emigrado al exterior. Entonces, pues, no le cabe a uno en la cabeza que se acabe la vida de un ser humano por esto. Para nosotros eso siempre fue un golpe, como un golpe fue lo de Freddy por todo lo que compartimos con él en selección, por lo que vivimos con él en Millonarios hace 2 años cuando trabajaba con nosotros, porque Freddy trabajó con nosotros en Millonarios. Entonces, pues, digamos que estas personas que han hecho tanto por el fútbol, que nos han hecho
felices porque a pesar de que nosotros éramos compañeros y convivimos en el campo, pues simplemente ellos nos dejaron muchas enseñanzas. Yo tuve la oportunidad de aprender todo de ellos y pues nada, queda ese vacío, queda ese golpe, pero queda la tranquilidad y queda también la satisfacción de saber que esta gente que fue de una generación de hace ya 20 y pico de años, casi 30 años, pues todavía todo el mundo tenemos que ver con ellos, todavía todo el mundo los respetamos, todavía todos hablamos de ellos y pues nada, pues simplemente agradecidos de todo lo vivido por el fútbol, por lo vivido en mi país con todo lo que vivimos en Millonarios y en una selección y orgullosos de también haber sido partícipes de todos ellos. Nada que hacer, es lo único que yo puedo decir, es lo único que puedo transmitir y pues esperar simplemente que estas nuevas generaciones hagan lo mismo y nos transmitan lo mismo y en 20 años podamos estar hablando lo mismo. Si ya no estamos nosotros, pues las nuevas generaciones. Mira, te queríamos hacer una pregunta. Lo primero, muchas gracias por hablarnos de este momento tan complicado, pero creo que también necesario por las vivencias que tuvisteis esas semanas en ese vestuario y todo lo que conllevó después. Nos preguntaba Coque de la Jungla que como capitán de Millonarios ganaste tu primer y único título en 2001 y posteriormente te retiraste. ¿Y lo tenías decidido? ¿Era ahí la obsesión de ganar un título? O bueno, fue una cuestión de edad, otras razones? Se juntan muchas cosas. Yo creo que si por uno fuera, uno jugaría hasta que ya las piernas no le dieran. Y yo creo que prácticamente eso fue lo que pasó conmigo. Yo tuve subcampeonatos, pude trabajar con Millonarios cuando fueron las últimas 2 ocasiones campeones en esa época de los 80, pero no pude jugar. Y fui campeón de torneo internacional con ellos de la Merconorte, que también pues una satisfacción grandísima de no haberme ido en blanco después de tanta lucha, pero eran digamos que esos años de las vacas flacas donde no había mucho, entonces con poco hicimos mucho. Digamos que sí era una obsesión poder tener un título y haberlo logrado, pero más que una obsesión para mí era un privilegio a mis años, el poder seguir siendo titular en Millonarios, poder seguir siendo capitán, el poder seguir participando, porque a mí nadie me regaló nada, yo tuve que trabajarlo muy duro y año a año sostenerme con todos los jugadores que traían siempre, y pues el poderme sostener hasta donde me sostuve, creo que eh, para mí fue emotivo, me siento orgulloso de eso. Para mí Millonarios siempre ha sido mi casa, mi hogar, así lo quiero, así lo respeto, así lo siento. A veces uno no obtiene lo que uno quiere, sino lo que le toca, y para ese entonces me tocó salir y tomé la sana decisión de simplemente dejar el fútbol estando en un equipo grande al que le di todo en toda mi vida y prepararme para poder dirigir, y es así como después pude estudiar y prepararme como entrenador y pude trabajar como entrenador también en Millonarios. Entonces, pues nada, no le reprocho nada a Millonarios ni a la gente que lo hizo, simplemente le agradezco a toda esta gente porque simplemente me dio el impulso para seguir haciendo lo que yo quería hacer, y entonces he cumplido todo lo que he querido hacer en Millonarios como jugador, como entrenador, como delegado, y nada, solo palabras de agradecimiento a esta gran institución, a esta directiva, y, y con el ánimo de seguir trabajando, seguir apoyando y seguir ayudando a formar a todas estas nuevas generaciones. Pues decías que fue un orgullo retirarse en Millonarios con ese título. Para nosotros es un orgullo poder acercar a toda la comunidad de León Sepia la figura futbolista de Óscar Cortés y sobre todo la figura humana que tuvimos la oportunidad de descubrir en Buenos Aires, en ese lugar que os encumbró para la historia, y darte las gracias por acercarnos a Millonarios, por acercarnos a esa generación del fútbol colombiano que nos hizo tan felices a los que nacimos entre los 70 y los 80, y que sepas que desde aquí de León Sepia nosotros somos unos aficionados más de Millonarios y por supuesto estamos siempre a tu lado en la banda de Millonarios. Un abrazo, Óscar. No, a ti, a Javier, que tengo un lindo recuerdo con Javier, que fue mi compañero de prueba en los exámenes,
con quien hicimos una gran dupla, contigo, con quien compartimos gratos momentos allá en Argentina. Complacido de que el fútbol me brinde la oportunidad de tener amigos y personas como ustedes. Eso no lo compra nada ni ningún dinero, eso lo da solo el fútbol. Digamos que yo he sido un privilegiado de conocer personas como ustedes, de conocer un gran amigo español como es Juan Manuel Millo, con Jorge, con Íñigo, quienes llegaron a Millonarios, y pude compartir con ellos y pude formarme también de otra manera y ver el fútbol de otra manera. Entonces, agradecido de la vida, del fútbol, de Millonarios y de las personas como ustedes, de tenerlos como amigos. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo, Gracias, Óscar, muchas Óscar. gracias. Fuerte abrazo.